conferencia que vamos a tener el día de hoy sobre el módulo de factores de riesgo psicosocial y ergonomía. En las dos videoconferencias anteriores nos hemos centrado específicamente en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, el diligenciamiento del cuestionario, la forma de calificación y la metodología para hacer la propuesta de intervención. El día de ayer, antier, les envié 3 modelos con los 3 entregables de este módulo para que por favor ustedes los descarguen allí, los puedan observar. Esto es como una guía para que ustedes puedan tener en cuenta los distintos componentes en ese informe. Realmente pues me interesa es que sepan ustedes la metodología evaluativa para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, de dónde pueden extraer ustedes las distintas propuestas de intervención, y hoy nos vamos a centrar específicamente en la parte ergonómica. Entonces, hoy vamos a abordar todo este tema. El próximo sábado vamos a dejar abierto un espacio en nuestra última videoconferencia para resolver todo tipo de dudas, de inquietudes que tengan al respecto. ¿Listo? Pues va a ser una videoconferencia opcional a las 4 de la tarde. Yo les enviaré la invitación para que, luego les reitero, si hay algún tipo de duda, pues podamos aclararla en este espacio. Por favor, tengan en cuenta la fecha de entrega de las tareas, que es para el siguiente lunes 3 a la medianoche. Si tienen alguna dificultad de fuerza mayor, por favor me notifican a tiempo, ¿no? Y es importante que estemos coordinados en la entrega de estas tareas, ya que el siguiente martes ya arrancan ustedes un nuevo módulo. Yo qué pena antes de iniciar, quería hacer una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Bien, ¿cierto? Lo que pasa es que dentro de los documentos que usted nos mandó nada más aparece el Word, el de nórdico, pero el de Becares no lo vi, no lo puedo descargar. No te aparece el nórdico, me dices, pero no está el de Paris. Sí, exactamente, el de Becares no aparece en Word. Bueno, perfecto. Entonces, yo lo anexo para que finalicen ustedes esa tarea del de Paris. ¿Listo? Gracias. Bien. Bueno, entonces permítame, voy a compartir la pantalla. Ok, por favor me confirman si ven la pantalla en este momento. Señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, correcto. Listo, entonces, como les estaba comentando, el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en la parte de ergonomía, específicamente en todo lo que es la parte de carga física y mental. Entonces, nuestro objetivo fundamental es revisar el marco conceptual de manera general acerca de esta parte tan importante, identificar las diferentes variables sobre carga física y mental y dar a conocer algunas herramientas evaluativas sobre estos dos aspectos, fundamentalmente. Para arrancar, entonces, diríamos que la palabra ergonomía deriva de estas dos palabras griegas, que son ergos, trabajo, y nomos, leyes, lo cual traduciría como las leyes del trabajo. Diríamos que la ergonomía pues no es nada nueva, es una ciencia que hace muchísimo tiempo se está revisando, y digamos que fue a partir de 1857 cuando el profesor Jastrzębski, naturista polaco, definió pues toda esta serie de leyes que se han venido desarrollando, y lo definió como aquella ciencia que permite cosechar en beneficio propio y de los demás los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción. Es decir, es la optimización de todas las leyes del trabajo para el bienestar del individuo, de las personas. Entonces, ese es el propósito fundamental de la ergonomía.
En cuanto a la normatividad colombiana, así como la resolución 2646 del año 2008 es tan específica para los factores de riesgo psicosocial, diríamos que para la parte de ergonomía no lo es tanto, o sea, hay más bien una serie de decretos y normas y leyes de manera muy general, pero no hay una norma específica que centre todo lo que es la parte ergonómica, ¿no? Básicamente el decreto 1072 del 2015, el decreto único reglamentario del sector trabajo, establece en el parágrafo 2 que todas las empresas deben utilizar metodologías para la parte evaluativa de los diferentes riesgos en seguridad y salud en el trabajo y ante peligros de origen físico, biológicos, químicos, de seguridad, psicosociales, ergonómicos o biomecánicos. Diríamos que el decreto 1072 lo establece, que debemos sí o sí pues, aplicar metodologías evaluativas para estos factores de riesgo específicamente. Y todo esto debe estar, pues, lógicamente, de manera coordinada en todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La IEA, la Asociación Internacional de Ergonomía, desde el año 2000, ha establecido tres grandes dominios o tres grandes campos de la ergonomía: la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. Diríamos, tenemos que hablar, cuando hablemos de ergonomía, pues nos tenemos que centrar en cuál de esos tres grandes dominios estamos haciendo nuestra exposición o el tema a tratar. Cuando hablamos de ergonomía física, pues habla todo lo que es la parte de la anatomía humana, fisiología, antropometría, biomecánica, todo lo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, de postura, manipulación manual de materiales, movimientos repetitivos, desórdenes musculoesqueléticos y demás, todo lo que tiene que ver con esta parte humana, que diríamos lo maneja la ergonomía física. La ergonomía cognitiva, pues revisa todo lo que son los procesos de percepción, de memoria, razonamiento, respuestas motoras, de toma de decisiones y demás que debe adoptar el ser humano ante cierto nivel de exigencia en una labor específica. Y la ergonomía organizacional, pues ya maneja todo lo que es la parte de la estructura organizacional, políticas, procesos, diseño del trabajo, todo lo que tiene que ver con teletrabajo y demás, o sea, todo lo que tiene que ver con la organización misma y los diferentes componentes de la labor. Entonces diríamos que si nos podemos observar, los dominios de la ergonomía son muy amplios, ¿no? Nos vamos a centrar específicamente en estos dos, en la ergonomía física y la ergonomía cognitiva, que es lo que nos interesa para todo lo que es la parte evaluativa. Diríamos que la ergonomía organizacional está más sujeta a las condiciones mismas de los sitios de trabajo, a las políticas, a los mismos procesos, a los sectores económicos en los que nos estamos desempeñando. Entonces vamos a mirar ergonomía física y cognitiva. A su vez, cuando hablamos de ergonomía física, pues hay cuatro grandes campos de estudio, que son la ergonomía anatómica, que se ocupa de analizar y explicar las modificaciones y alteraciones que presenta el organismo, el ser humano, por las distintas posturas, sobreesfuerzo, manejo manual de materiales y movimientos repetitivos que debe adoptar. La ergonomía fisiológica, por su parte, pues evalúa todo lo que es la parte del gasto energético y metabólico del ser humano ante determinado trabajo, ¿no? Diríamos todo lo que tiene que ver con la parte de fatiga. Y la ergonomía antropométrica, pues suministra las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo para así diseñar distintos productos, como muebles, accesorios, equipos de seguridad, protección personal, espacios apropiados para los trabajadores. Y por último tenemos la ergonomía biomecánica, que se ocupa de la interacción física de los trabajadores con las máquinas y herramientas que deben utilizar, y la minimización del riesgo ante la exposición o la interacción con estas herramientas, y que ello pues no vaya a repercutir en trastornos musculoesqueléticos severos, ¿no? Entonces vamos a mirar que esta parte de ergonomía anatómica,
que correspondería al dominio general de la ergonomía física. En el primer ejercicio que estuvimos haciendo de la aplicación de la materia de riesgo psicosocial, se le preguntaba o se le pregunta a los trabajadores cuál es su percepción frente a las demandas del trabajo. Entonces, cuando nosotros le aplicamos este cuestionario de riesgo psicosocial, el trabajador pues simplemente tenía una percepción subjetiva de lo que él considera comodidad o no comodidad en su espacio de trabajo, ¿no? Entonces, si yo le pregunto a cualquier persona, el espacio donde trabajo es cómodo, y me va a responder alguna de estas opciones de respuesta, pues es una respuesta bastante subjetiva, ¿no? Y eso depende, pues, con las dimensiones antropométricas del individuo, las mismas condiciones del sitio de trabajo. Para mí puede ser cómodo en este momento estar trabajando en una silla que esté acorde al computador, y para otra persona, pues, que sus dimensiones sean distintas, una situación totalmente distinta, ¿no? Si mi trabajo me permite hacer mucho esfuerzo físico, pues, si uno le pregunta eso a cualquier trabajador, se diría como esfuerzo físico esa demanda que tiene que hacer a nivel de la utilización de sus músculos y toda su fisionomía en el desarrollo de la labor. Y si los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos, que diríamos, siempre estamos hablando en estos términos para determinar el nivel de esfuerzo físico y demandas ambientales. Entonces, si nosotros, el trabajador nos contestó en todo esto, demandas ambientales y de esfuerzo físico muy altas, pues diríamos, no con ello nosotros podemos concluir de que el trabajador efectivamente está desarrollando una patología por demandas ambientales y de esfuerzo físico, porque es que aquí nos aparece rojo y nos dice que eso le está generando este tipo de comodidad, ¿no? Y de repercusión en su organismo, al igual que las demandas de carga mental, por el hecho de la percepción que me está dando el trabajador frente a las preguntas que le estoy haciendo, pues no con ello puedo decirle que efectivamente ya hay una calificación por este tipo de situación. Entonces, debemos sí hacer una observación de tipo objetivo, y estas evaluaciones objetivas se hacen ya es a través de una visita directa en los distintos puestos de trabajo y la observación de todas las demandas que se están presentando de manera habitual en ese sitio laboral, ¿no? En general, tengo un grupo de trabajadores y todos ellos me manifiestan su inconformidad o su insatisfacción, y me marca rojo aquí, pues un día hay que mirar a ver qué es lo que está pasando ahí en esa situación, si son condiciones inherentes a ese sitio de trabajo o si son situaciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de demandas ambientales y de esfuerzo físico en una empresa X, el área administrativa me parece en verde y el área comercial en rojo. Entonces son dos puntuaciones bastante distintas, ¿no? Entonces diríamos, las condiciones administrativas en el área administrativa, que se supone que el esfuerzo que hacen a nivel físico y demandas asociadas a ruido y temperatura y demás son mínimas, mientras que en el área comercial pues, tienen que hacer permanentemente desplazamientos de un sitio a otro, no en las condiciones físicas más adecuadas, y eso le generaría pues, un desgaste importante. Entonces, es importante que nosotros, cuando vayamos a hacer una observación en un puesto de trabajo, tengamos en cuenta estos aspectos fundamentales. Primero, ¿el esfuerzo físico de carga física es de carga estática o es de carga dinámica? Eso es lo primero que tenemos que comenzar a observar. Entonces diríamos que la carga estática viene determinada por las posturas que tiene que adoptar el trabajador, ¿sí?, durante la mayor parte de su jornada laboral. Carga estática, posturas. Y la carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas que debe realizar dicho trabajador, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a observar
si la carga es de tipo estática o de carga dinámica. Entonces, para un análisis de puesto de trabajo, las variables de esfuerzo físico las vamos a revisar de acuerdo a, primero, las posturas; segundo, los movimientos repetitivos que tenga que hacer el trabajador; tercero, la manipulación de cargas o MMC; y cuarto, el esfuerzo o fuerza que tenga que realizar dicho trabajador en su oficio. Entonces, vamos a mirar estos 4 aspectos. Para la parte de posturas, en las posturas yo voy a revisar si la postura que tiene que adoptar el trabajador es de tipo mantenida, de tipo prolongada, forzada o antigravitacional. Pues voy a revisar estos cuatro aspectos de su postura, siendo la primera de ellas la postura mantenida. La postura mantenida entonces se refiere al mantenimiento de una misma postura sedante o bípeda durante un periodo de 2 o más horas, ejemplo en cuclillas o de rodillas. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esta persona en esta postura? Dice que si la postura es biomecánicamente incorrecta, se considerará mantenida cuando se mantiene por más de 20 minutos. Entonces, pongamos en esta postura a este señor, uno diría ya más de 20 minutos, 30 minutos, es una postura mantenida, constante, ¿no? Entonces, esto ya, si este señor tiene que estar ahí durante más de 30 minutos, la afectación que puede llegar a generar puede ser significativa, ¿no? Si esto lo hace de manera rutinaria. La postura prolongada se establece cuando se debe adoptar una misma postura principal a lo largo del 75% de la jornada laboral. Digamos que estamos hablando de más de 6, cuando está por encima de las 6 horas, aun cuando se realicen cambios de posición cortos, impidiendo que sean mantenidas. Entonces, por ejemplo, el vigilante que encontramos permanentemente a la entrada de los bancos, a la entrada de nuestras empresas, pues deben mantener posturas prolongadas, totalmente pues, inadecuadas, si no le permitimos un descanso que requiera pues la postura durante su jornada. La postura forzada, diríamos que es aquella postura de trabajo mantenida que supone que una de sus partes del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada. Ejemplo, estos trabajadores que tienen que estar en este tipo de máquinas, esto se ve mucho en el sector avícola, cuando los trabajadores tienen que hacer el sacrificio de los pollos y tienen que mantener sus brazos de manera prolongada, de manera forzada, durante jornadas bastante amplias, ¿no? Entonces, esto va a generar pues una serie de lesiones a futuro de manera significativa, este tipo de posturas forzadas. Y tenemos la última postura, que es una postura antigravitacional, que diríamos que es el posicionamiento del tronco o las extremidades en contra de la gravedad, totalmente. Entonces uno diría, pues prácticamente que, uno diría, pero es en qué trabajo vamos a encontrar ese tipo de posturas. Uno diría, difícilmente encontraría uno este tipo de situaciones, pero los casos se ven, ¿no? Miren esa fotografía. Dice, ¿para qué ARLs están mis amigos? La postura totalmente antigravitacional, en donde existen los factores de riesgo inminentes ahí pues para una situación catastrófica para este señor, para este trabajador, y se podrán imaginar si esta jornada la hace, o sea, si esta actividad la está haciendo todos los días, en, en una posición totalmente incómoda, antigravitacional, y que puede llegar a generar lesiones no solamente por accidentes, sino por enfermedades ocupacionales asociadas a este tipo de situación. Esta es nuestra realidad, ¿no? Dice, pues, este tipo de posturas no deben ser como tan comunes, pero son más comunes de lo que uno se imagina, ¿no? En obras de construcción, en personas de mantenimiento, personas de aseo y demás, en muchas ocasiones les toca adoptar este tipo de posturas. Bueno, en términos de movimientos repetitivos,
diríamos que son todo el grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de distintos músculos, huesos, articulaciones, nervios de una parte del cuerpo. Se considera movimiento repetitivo cuando está dado por los ciclos de trabajo cortos, o sea, un ciclo menor a 30 segundos o un minuto, o una alta concentración de movimientos superior al 50% de la jornada laboral, en donde se utilizan distintos músculos. Entonces, esas personas que están en una cadena de montaje, haciendo movimientos repetitivos a nivel de muñeca, ¿no? Los mismos cargos administrativos en donde estamos durante muchísimo tiempo al frente de nuestro computador, transcribiendo y escribiendo permanentemente, pues eso genera movimientos repetitivos que al cabo del tiempo, pues lógicamente van a generar algún tipo de lesión. La manipulación de cargas se denomina como MMC, una sigla. La Organización Internacional del Trabajo, en sus distintos estudios, establece que aporta entre el 20 y el 25% de los accidentes laborales. Diríamos que la frecuencia de accidentalidad por manipulación de cargas es alta. Y en Colombia no somos ajenos a ello. Entonces, todo esto depende del artículo que estamos manipulando permanentemente, de qué forma lo estamos trasladando y demás. El esfuerzo se denomina como la fuerza que requiere la tensión producida por los músculos y el desempeño de la tarea misma. Y dentro de este concepto, pues, se maneja todo lo que es la manipulación de herramientas, el levantamiento de Disculpe, profesor, qué pena, es que no se le está escuchando. ¿Sí? ¿No se escucha? Ahorita últimamente no. Qué pena. Ah, bueno, ahí está mejor. Aló. Qué pena, ¿me escucha ahí mejor? Sí, ya mejor, sí, señor. Ok, perfecto, bueno, muchas gracias. Listo, entonces les estaba comentando que la manipulación de cargas, o MMC, la OIT, establece que aporta en términos de accidentalidad entre el 20 y el 25% de accidentes laborales por manipulación de cargas. Entonces es bien importante revisar de qué forma se manipulan las distintas cargas en los sitios de trabajo, ¿no? Y qué herramientas, qué elementos está utilizando el trabajador, pues, para poderse ayudar en este tipo de manipulación. En términos de la normatividad colombiana tiene una norma del año 79, que es bastante antigua, la resolución 2400, que establece los límites permisibles para el manejo y transporte manual de materiales, ¿no? En el artículo 388 y 389 de esta resolución. Y los pesos máximos permitidos que se deben tener en cuenta, ¿no? Estos dos artículos, el 390 y 393. Entonces, ¿qué dice la normatividad colombiana? Que al levantar del piso, los hombres podrán levantar hasta 25 kilogramos y las mujeres 12.5. Y a cargar en hombros, los hombres podrán levantar 50 kilogramos y las mujeres 20 kilogramos. Eso es lo que dice la norma, ¿no? En teoría. Pero miremos si se cumplirá o no esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna en sus empresas tiene situaciones particulares de esas? ¿De levantamiento de cargas? Doctor, qué pena. Bueno, por lo menos en el área de la salud, eso es igual para todos. Por ejemplo, un auxiliar de enfermería, sea hombre o mujer, la carga del peso del paciente es la misma. O sea, ahí no hay diferencia de que este pesa más, entonces debe cargar un hombre. Correcto, así es. Entonces diríamos, una persona, un auxiliar de enfermería, un médico, tiene que levantar a una persona que 25 kilogramos pesa un niño, pero un adulto perfectamente puede estar pesando 70, 80, 90 kilogramos, ¿no? Entonces diríamos que la norma, pues en casos
del sector hospitalario, pues no se cumple para nada, y mucho menos mujeres, 12.5 dice la norma. Miremos esto, cuando una persona levanta 25 kilogramos desde el piso, la presión que ejerce a nivel de su columna es de 75 kilogramos, haciéndolo de esta manera adecuada, ¿no? Doblando las rodillas y haciendo toda la presión o todo el levantamiento con las piernas. Si lo hiciera de esta manera, estos 25 kilogramos se convertirían en 375 kilogramos de presión a nivel de columna. O sea, entonces las lesiones que se podrían generar por la sola postura inadecuada en el levantamiento de una carga es bastante ostensible, ¿no? Entonces diríamos que en muchas ocasiones, además del peso que tenemos que levantar, las posturas o las posiciones que se adoptan no son las más adecuadas. Y quiero que veamos este pequeño video que nos explica un poco más de cómo debería levantarse realmente un peso significativo. Bueno, entonces esta niña Lucía, de 15 meses, nos explica gráficamente pues, cómo debe levantar un objeto, ¿no? Cualquier objeto desde el piso. Entonces diríamos que nuestra naturaleza nos invita a que tengamos esas posturas adecuadas, ¿no? Infortunadamente, al paso del tiempo, pues comenzamos a desarrollar malas posturas que lo que van a generar pues, son lesiones bastante significativas en todo nuestro sistema osteomuscular. Entonces, ¿por qué pasará eso? Entonces uno dice, a pesar de que haya normas, de que todo esto esté señalizado, de que haya prohibiciones y demás, pero la gente sigue desarrollando patologías por los malos comportamientos que tenemos en el levantamiento de cargas. Y esa es tal vez una de las tareas más importantes que tenemos desde el área de la seguridad y la salud en el trabajo, el cambio del chip de ese trabajador para que pues, entienda que es una cuestión de autocuidado, ¿no? De que en últimas es su espalda y es su organismo el que se está viendo afectado a futuro. Entonces, esa es una de nuestras principales misiones como profesionales en esta área. Entonces, recordemos la resolución 2400 del año 79, nos dice que todos aquellos bultos o elementos que tengan por encima de este peso, pues deben venir marcados adecuadamente, ¿sí? Y que esto, pues, no debe superar los límites permisibles que puedan levantar hombres y mujeres. ¿Cuáles son las principales ocupaciones en donde podemos encontrar demandas de esfuerzo físico significativo? Antes de hacer la evaluación de riesgo psicosocial, pues fácilmente podemos encontrar que todo el personal de salud debe movilizar pacientes, transportar equipos, todas aquellas personas que manipulan equipos grandes de dimensiones, como en el uso de llaves y demás, personal que desplazarse continuamente, mensajeros, recorredores, personal de servicios generales, todo el personal que ejecuta su trabajo de pie,
es toda la parte asistencial de los hospitales, clínicas, médicos, cirujanos, policías de tránsito, personal que debe ejecutar su trabajo en postura sedante prolongada como los conductores de vehículos, digitadores, recepcionistas, cajeros y demás. Pues ya aquí encontramos fácilmente que en estas ocupaciones, si vamos a hacer un análisis ergonómico, un análisis de observación directa, pues ya sabemos de que ahí inherentemente ya hay demandas de esfuerzo físico importantes, ¿no? ¿Cuáles serían esos métodos evaluativos? Entonces, el primero que vamos a mirar es el cuestionario nórdico, el cuestionario Coringa. Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas musculoesqueléticos y fue desarrollado por el Consejo Nórdico ya hace más o menos desde los años 80 se está desarrollando, se está trabajando con este cuestionario y permite identificar la existencia de algunos síntomas iniciales de una posible patología. Entonces, este cuestionario nórdico es el que estamos desarrollando en el temario de tareas para este módulo. Por favor, les recuerdo, cada uno de ustedes debe hacer la aplicación de los distintos signos y síntomas. Yo les envié este cuestionario en Word para que por favor ustedes lo diligencien de manera individual y consoliden los resultados de las 5 personas que hicieron la evaluación. Pues es algo muy sencillo realmente. Entonces, lo que me permiten identificar es en cuál región anatómica se presenta el mayor nivel de riesgo durante el último año y en la última semana, para así comenzar a determinar en cuáles de ellas se presentan el mayor riesgo, ¿no? La segunda, entonces, les recuerdo, este cuestionario nórdico, ustedes me van a presentar es básicamente este cuadrito, es el consolidado de los resultados y un análisis general de lo que ustedes encontraron, en donde se presenta la mayor percepción de los síntomas musculoesqueléticos de las 5 personas que fueron aplicados, ¿no? Y hagan un análisis de acuerdo a las ocupaciones que tienen cada uno de ustedes. Les diríamos, si de los 5, 3 de nosotros trabajamos en hospital, trabajamos en el sector asistencial del área clínica, pues puede estar asociado directamente a eso, ¿no? La segunda parte, que es el método de Paris, fue desarrollado por este señor, el ingeniero Jacques Murcher, ingeniero de la Universidad de Lovaina, y significa la detección participativa de los riesgos y se concibió para ser utilizado por los trabajadores y los directivos con el fin de evaluar de manera más objetiva la situación de trabajo actual y discutir sobre detalles prácticos que puedan mejorarse. Entonces, básicamente son 18 aspectos, 18 cuadros que se deben revisar. Esto se hace a través de observación directa en un área de trabajo. Entonces, para esta tarea, por favor, sí necesito que uno de ustedes, de las personas que componen el grupo, en un lugar de trabajo, si en este momento están en modalidad de teletrabajo, hagan la observación de su puesto actual. Pero eso lo van a presentar no de manera individual, les repito, sino de manera grupal. Entonces, uno de los integrantes del equipo, del grupo, pues va a hacer esta observación, básicamente. Entonces, y esto debe venir registrado con fotografías del puesto de trabajo. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es categorizar como verdes cuando la situación es totalmente satisfactoria, amarillo cuando no lo es tanto y rojo cuando es crítica. Entonces, aquí básicamente lo que se desarrolla es en las áreas de trabajo cuál es la situación deseada, o sea, cómo está presentada en este momento esa área de trabajo. Ejemplo, la oficina o el espacio en donde estoy trabajando es de tamaño mediano, cada trabajo tiene la posibilidad de ver a ciertos de sus colegas con las herramientas adecuadas, las dimensiones y los espacios de trabajo son las mejores, son suficientes, los accesos son directos, ¿no? Entonces van revisando cada uno de estos aspectos.
En términos de riesgos de accidente, si la posibilidad de generar alguna de estas circunstancias, de estas situaciones, 0, cuando definitivamente hay poca posibilidad, un más cuando la probabilidad es moderada, o un doble más cuando la posibilidad es muy alta en esa ocupación. Entonces esto simplemente pues lo van marcando de acuerdo a los riesgos en el puesto, ¿no? Esa partecita de qué hacer en concreto lo vamos a ver más adelante. Eso no hay necesidad de que ustedes lo diligencien aquí en esta parte, sino al final. Y lo más importante es este cuadro que ustedes deben presentar en el informe. Diríamos que esto, lo que ustedes están haciendo aquí, básicamente es como para hacer la observación en el puesto de trabajo, y aquí me van a colocar ya específicamente las convenciones que ustedes le dan a cada una de estas situaciones. Al área de trabajo de manera general, si están verde, amarillo, rojo, la organización técnica entre los puestos, igual, la adaptación, las adaptaciones del trabajo, los riesgos de accidente, los comandos y señales y demás. En el documento que les voy a anexar del método de París, pues están todas estas categorías, ¿no? De qué forma yo puedo mirar cada una de ellas de manera específica. Ustedes van a mostrar esta síntesis. Y deben colocar básicamente 3 propuestas, igual, para los riesgos más importantes acá. Entonces, ¿quién es la persona responsable de organizar esa situación? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el posible costo? Estas convenciones están en euros, pero los podemos pasar teóricamente a pesos. En el documento original pues viene así en esta convención: poco costoso, medianamente costoso, muy costoso, y la fecha proyectada para la mejora de eso. Entonces, de estos 18 aspectos, ¿cuáles serían los 3 más importantes? Y de manera muy general, ¿qué harían para mejorar esa situación? ¿Listo? Entonces, este es el tercer entregable. Entonces, tenemos 3 entregables: la batería de riesgo psicosocial, la propuesta de riesgo de la intervención de riesgo psicosocial, el test nórdico y el método de París, que van en un mismo informe. Pues, por favor, para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que con ese cuestionario de París que usted nos dice, no me quedó muy claro. Usted nos mencionaba que solo un integrante toma como referencia su puesto de trabajo, o... Sí, un solo integrante que haga un análisis de un área de trabajo particular, no de todo un departamento, de una oficina, sino de un área específicamente. Entonces, si hay alguno de los integrantes del equipo que en este momento esté trabajando en su labor rutinaria, en su puesto de trabajo rutinario, pues haga el análisis de esto. Si todos los 5 están trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, pues uno de ellos que haga la revisión de estos aspectos de su trabajo actual en teletrabajo. Y esto debe venir acompañado de registro fotográfico, por favor. ¿Listo? O sea, lo más importante es que ustedes hagan una observación general, teniendo en cuenta estos 18 aspectos. Me coloquen aquí cuál es la categorización que ustedes le darían a cada una de ellas, y este cuadrito, incluyendo las 3 principales áreas o los tres principales situaciones que ustedes harían intervención. ¿Listo? Eso es lo más importante. Este cuadrito y este. Esto otro, digamos que son como ya los anexos que ustedes colocarían de manera general. Les recuerdo, en el documento que no sé si ya está montado en la plataforma, yo se los enviaría para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se observa de manera muy general. ¿Listo? No sé si te quedó un poco más claro. Sí, señor, ya, gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Profe, una consulta. Cuéntame. Lo que pasa es que por lo menos yo he estado pendiente de hacer análisis de puestos, bueno, no como puesto de trabajo, sino de las labores que se hacen.
Yo trabajo en una Mm, empresa agropecuaria, ¿sí? Entonces sí. los muchachos tienen constantemente que trabajar con picas, palas, palines, Ujú, motosierras y esas cosas, ¿sí? Que de una u sí. otra forma generan esfuerzo físico alto. Ujú, sí. Y he estado tratando también de mirar cómo les toca hacer plateo y limpieza de las plantas y esas cosas, cuál sería la posición más ergonómica para hacer esas actividades. Entonces, no sé si hay alguna metodología para mirar el ángulo del posicionamiento del cuerpo para ver cuál, digamos, cuál es más, cuál afecta más, qué posición afecta más al colaborador que otra. Ujú. Sí, pues digamos que habría que comenzar a revisar todo lo que son las distintas posturas que tiene que adoptar el individuo, ¿no? Porque lo que estábamos hablando ahora, dependiendo de la herramienta que se esté utilizando, su posición antropométrica, pues sería la adecuada o no. Por ejemplo, si estamos hablando de que una persona de 1,70 m, 1,75 m, tiene que agacharse demasiado para la utilización de la herramienta, su postura ergonómica no es la más adecuada. Diríamos que eso nosotros lo observamos directamente a través del puesto, pero no hay como una norma general de cuál es el ángulo exacto que se debe tener en cuenta para cada una de estas labores tan específicas, ¿no? Digamos que eso lo haríamos directamente ya en el sitio de trabajo, de manera muy precisa, dependiendo pues de las condiciones antropométricas del trabajador. ¿Sí? ¿Cómo Sí, es? ok. No, Bueno, lo que pasa es ¿cómo que es? los muchachos, Ujú. digamos que las características generales no es que sean muy parecidas y no Mm, siempre todos están en la misma labor. O sea, hoy puedo claro, estar plateando, pero mañana estoy por allá aserrando. Entonces, sí, claro. Entonces uno diría también tenemos que determinar es el tiempo de exposición de esa postura, ¿no? Entonces por ello tenemos que mirar si es una postura mantenida, sedante, lo que acabamos de observar anteriormente. Cuáles son los límites, cuáles son los pesos que están levantando en este momento, de qué forma lo están haciendo. Eso es como lo más importante allí, cuando tú vayas a hacer esa ok. observación de puesto de trabajo. Tienes que estar muy atenta frente a si efectivamente el levantamiento de los pesos se hace de forma adecuada, como corresponde, ¿no? Es ahí en donde se Ok. presentan la mayor cantidad de lesiones. Muchas veces Listo. las personas no son muy juiciosas en el levantamiento de cargas, ¿no? Imagino que eso lo has podido observar. Sí, y es que también he visto como, digamos, la posición que toman por lo menos para platear, porque, bueno, el plateo se hace a ras de piso, ellos tienen que limpiar cierta distancia de la Ujú, plántula de cacao, alrededor de la plántula. Y entonces hay unos que toman unas posiciones muy raras y ujú. después de, pónganle una semana de estar haciendo la misma labor, entonces van a llamar que tengo un dolor acá en la Claro, espalda que no me deja, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ajá, mm, pero ¿cómo está plateando? No, así, y yo, no, vamos a morir acá todos. claro, Sí, sigue plateando así. así es. ¿Y tienen ustedes algún tipo de protocolo para ese manejo de ese tipo de movimientos? Ya hay una La cuestión es estandarización de... esa. No, o sea, las tareas las estamos estandarizando y dentro de estandarizar esa tarea, pues digámoslo de alguna forma, dentro de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, yo estoy tratando de incluir la parte de la posición que ellos deben Ujú, tomar para poder hacer la labor, claro. ¿sí? Pero ya estandarizada como tal no está. Y también se me presenta, por lo menos cuando los muchachos están haciendo drenajes, Ujú, esto, sí, como tienen que manejar palín, pala y esas cosas, cuando el ujú, terreno está muy húmedo y eso, el esfuerzo que hacen es mayor. claro. Entonces, por lo menos tengo un señor que pues, se me ha quejado varias veces de que le duelen mucho los brazos, que si le pueden hacer Ujú, el favor de cambiarlo de actividad. ujú, Entonces, digamos ujú, que uno pasa el requerimiento a la parte de producción, sí, pero entonces sí, enseguida me dicen, ajá, es que tienes restricción médica. Entonces uno ujú, dice como que, no, ujú, simplemente está expresando que le duelen los brazos, o sea, claro. lleva yo que sé, 2 semanas haciendo lo mismo en un terreno que es difícil, o sea,
Sí, es cambiarle la complejo. labor como para que se relaje un poco y si lo necesitas luego allá haciendo drenajes, porque es la panacea haciendo drenajes, pues luego Sí, lo mandas, pero yo necesito que descanse un poco de la labor que está haciendo. así es. Entonces lo importante es también determinar los tiempos de descanso para cada actividad, ¿no? Hay muchas labores de esas que definitivamente no es para seres humanos. No encuentra situaciones en las cuales ya eso debería estar eh, estandarizado, debería estar ya revisado. Muchas de esas ocupaciones casi que las deben desarrollar máquinas, ¿no? O sea, porque uno ya dice hay labores que son bastante desgastantes y que las lesiones que se generan son significativas. Pero lo importante es comenzar a estandarizar cada una de esas distintas actividades que desde el principio, desde la inducción misma del trabajador, sepa cuál es la exposición que va a tener, que hagamos una buena valoración médica preocupacional, para que nosotros podamos determinar si tiene o no una posible lesión de base y mirar si efectivamente se ajusta o no a este tipo de labor. Es bien importante. Bueno, muy bien. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Continuamos entonces con la parte de carga mental. O sea, de acuerdo a lo que dice la Asociación Internacional de Ergonomía, la IEA, es el conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias del trabajo mental que realiza, tales como el procesamiento de información a partir de conocimientos previos, la actividad de rememorización, de razonamiento, de búsqueda de soluciones y demás. Igual cuando aplicamos la herramienta psicosocial, hay una parte en donde dice demandas de carga mental, en donde me evalúa básicamente la la autopercepción de si tiene que estar muy concentrado, memorizar mucha información, atender muchos asuntos al mismo tiempo, requiere que me fije en pequeños detalles, ¿no? Y eso pues genera un esfuerzo mental significativo. Es igual, si la persona me dice aquí que tiene una carga mental alta, pues no con ello yo puedo decir efectivamente será calificado como enfermedad laboral por carga mental. Yo tengo que hacer una observación en el puesto de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los ítems, las condiciones de riesgo que se deben tener en cuenta en el momento de analizar carga mental? Para el esfuerzo de memoria, atención o concentración, se debe establecer si el trabajador debe permanecer concentrado por largos periodos de tiempo durante su jornada laboral. ¿Qué es un largo periodo de tiempo? Digamos, por encima del 70% de su jornada laboral. Y podría ocurrir un grave error si se llega a desconcentrar. Debe memorizar mucha información en su trabajo y demás. Y se debe tener en cuenta entonces tanto la frecuencia, la persona experta o el observador deberá indagar sobre la cantidad de días al mes en los que se presenta la exposición en esta condición de riesgo. Esto se hace directamente en la observación del puesto de trabajo, hablando con el trabajador, hablando con el jefe inmediato, hablando con pares en el mismo cargo, para determinar la cantidad de días durante el mes, el tiempo de exposición, la cantidad de horas durante la jornada y la intensidad con la que se debe desarrollar dicha labor. Entonces, determinar si los efectos probados en términos de enfermedad, afecciones negativas en la vida laboral y familiar del trabajador expuesto. La siguiente condición que tenemos que observar en carga mental es si la tarea exige hacer altos niveles de detalle o precisión visual o manual, y nos indica un nivel de riesgo importante cuando se tiene que esforzar por atender pequeños detalles, manipular objetos o herramientas de mucha precisión. La otra condición es si hay un uso elevado en la cantidad de información bajo presión de tiempo. Es igual si el trabajador tiene que usar mucha información, por ejemplo, datos numéricos, códigos, palabras, textos, en poco tiempo o de manera muy rápida. Y determinar igual frecuencia, tiempo e intensidad. El uso simultáneo elevado en la cantidad de información. Se debe prestar atención al mismo tiempo a diferentes tipos de información, por ejemplo, datos numéricos, códigos,
palabras y textos de manera simultánea. Y la octava, la siguiente condición es la información necesaria para realizar el trabajo es de carácter complejo. Y aquí nos debemos detener en términos de si tienen que utilizar fórmulas, matemáticas, distintos idiomas, códigos, información estadística compleja. Si existen estas categorías en X puesto de trabajo, diríamos la carga mental es relevante, ¿no? Y esa, ¿no? Desde ahí la importancia de que tengamos muy bien definido un buen perfil del cargo y un manual de funciones totalmente completo, ¿no? Para que desde un principio nosotros sepamos en qué oficios se requieren esos altos niveles de carga mental, que nos sirvan de base. Esto ahí se cumplen todas estas condiciones, pues el perfil del cargo debe estar ajustado al mismo, ¿no? Yo no puedo decir cualquier persona me puede desarrollar esa tarea, porque eso con el tiempo la va aprendiendo. Esta carga mental debe estar asociada directamente a unas condiciones o un perfil profesional, un perfil técnico que me garantice que la exposición a esta situación pues no va a generar lesiones significativas. ¿En qué en qué oficios podemos encontrar altísimos niveles de carga mental de manera inherente? Pues vemos algunos de ellos, ¿no? Un controlador de tráfico aéreo, todo lo que es, de ejemplo, personal del sector bancario. Este señor tiene que estar totalmente muy concentrado, atendiendo un cliente, atendiendo diferentes estímulos, y que cualquier error que él pueda llegar a cometer ahí, pues, genera costos significativos, ¿no? Ni qué decir pues, de todo el personal médico, a estas personas, y más en este momento que son nuestros héroes, Dios mío, que están expuestos a toda la cantidad de riesgos y adicional a ello, pues tienen las vidas de nosotros en sus manos. Y toda la cantidad de personas que tenemos que estar permanentemente resolviendo situaciones de todo tipo, ¿no? De la carga mental pues es supremamente alta. Entonces, ¿qué métodos evaluativos podemos encontrar? Hay una guía que nos permite identificar la clasificación de métodos evaluativos para trastornos musculoesqueléticos. Esta guía, yo les mando todo lo que es la bibliografía para que ustedes la puedan revisar en detalle. Y está este otro documento que dice modelos y procedimientos de evaluación de carga mental en el trabajo. ¿Cuáles son las principales? La escala de Cooper, la escala de Bedford, la escala de carga global, el SWOT, el NASA-TLX y el perfil de carga mental. Y aquí pues nos dan alguna información muy general de la forma evaluativa. Esto es un método mexicano que se llama el método ERGOS, que es bastante interesante analizar, o si de pronto ustedes tienen que hacer una evaluación de puesto de trabajo por carga mental. Nos permite determinar la presión del tiempo, de qué manera puede repercutir la presión del tiempo en la afectación de carga mental del trabajador, el nivel de atención, el nivel de iniciativa que se requiere para el trabajo, el nivel de aislamiento, de complejidad, de monotonía, de procesos centrales, de horario de trabajo, de relaciones oferentes del trabajo y demandas generales. Entonces, utilizando toda esta escala, me permitiría a mí determinar de manera pues, muy rápida, muy sencilla, cuáles son cuál es el nivel de carga mental que se puede llegar a tener allí en este trabajador, ¿no? Entonces, este método ERGOS, de lo que hemos podido revisar, es como el más completo y el más reciente que se está utilizando actualmente, que ustedes pueden observar, la mayoría de esos ya son del año 69, del 90, del 87. Este método ERGOS es tal vez el más reciente, es como del 2003, 2005, es bastante interesante. Este otro es el de carga mental del método NASA, que diría uno, el método NASA pues es
como lo último, pero es muy sencillo, realmente no tiene ningún tipo de complejidad. Evalúa simplemente estas 6 dimensiones, aquí nos aparecen las definiciones, y simplemente lo que hace el trabajador es enmarcar en una escala de 0 a 20 estas preguntas que le están haciendo aquí. ¿Qué tan demandante mentalmente está su tarea? Entre 0 y 20. Marque aquí una X, exigencias temporales, esfuerzo físico, rendimiento, frustración y demás. Y aquí yo les dejo todo lo que es la parte de cómo se podría evaluar, que es realmente muy sencilla. Por ejemplo, si un trabajador me marca aquí, yo le coloco 6, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, la parte 6 del cuadrante 6. Y eso tengo que hacer simplemente una regla de 3, que eso me daría 30. 6 por 100, 600 dividido 20 me da 30 como puntuación convertida. Y esta puntuación convertida, yo le tengo que dar a cada una de estas variables el peso y la puntuación que yo, como experto, pues le tendría que dar a cada una de ellas. Y determinaría en cuál de ellas se presenta el mayor nivel de riesgo por las puntuaciones dadas. Entonces, como les estaba comentando, nuestra labor como especialistas es hacer las observaciones directas en los distintos puestos de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las demandas que requieren cada uno de los oficios. Como nos estaba comentando Maher, hay situaciones en las cuales los trabajadores sí o sí tendría que ser de hierro o aluminio para no generar ningún tipo de lesión. Personas que uno dice jornadas de no solamente de 8, sino 9, 10 horas en el campo, bajo condiciones a la intemperie y en posiciones totalmente antiergonómicas. Y muchas veces creemos que pues, como si no tiene ningún tipo de restricción médica, pues debería hacerlo como cualquier otro. Digamos de que todo el mundo pues no está, no, pues realmente no cumpliría con estos perfiles. Una frase de Marilyn Ferguson, una escritora norteamericana, que dice: si usted cree en lo que siempre ha creído, entonces siempre pensará lo que siempre ha pensado, siempre actuará como siempre ha actuado y siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Entonces es bien importante que nosotros desde la seguridad y salud en el trabajo tengamos esa visión humana del trabajo, ¿no? Tengamos un ojo crítico y podamos observar claramente cuáles son las distintas condiciones en las cuales están nuestros trabajadores, y que definitivamente si no hacemos nada para que esto se cambie, pues las enfermedades laborales están a la orden del día y los accidentes de trabajo igual. Y eso genera también costos económicos, no solamente para la empresa, sino para todo el país, ¿no? Hoy en día estamos hablando que el 25% de las enfermedades ocupacionales están asociadas a problemas de tipo ergonómico. Y si sumado a ello le estamos metiendo todo lo que es la parte de estrés, entonces tenemos una población con bastantes enfermedades ocupacionales. Entonces, una invitación para que leamos esto. Les voy a enviar, lógicamente, pues esta grabación, les voy a mandar el material que aparece aquí adjunto. Y les recuerdo, entonces, por favor, el día sábado vamos a tener una última videoconferencia en donde abriremos el espacio para resolver las dudas que se tengan frente a las tareas que se dejaron en este módulo. ¿Listo? Entonces, si tengan alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Usted tiene que anexar algún módulo? Porque es que, de hecho, las actividades dicen que la tarea es parte de un módulo que aún no está publicado. Entonces, no sé si de pronto esa es la dificultad por la cual todavía no nos deje anexar los documentos. Te dice que en el módulo todavía no está publicado, ¿verdad? Exactamente, sí, señora, aparece. Esta tarea es parte de un módulo sin publicar y aún no está disponible. Ok, listo. No, hablamos directamente con su consejería para que eso nos lo habiliten manualmente
y lo puedan cargar. Sin embargo, pues no hay ningún tipo de dificultad. Ustedes me lo pueden ir enviando directamente al correo institucional que aparece, les recuerdo, jbernal5@unap.edu.com. Si tienen alguna dificultad en cargar estas tareas. Pero déjame, eso lo hablamos directamente con consejería. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno. Les agradezco su puntualidad, su asistencia el día de hoy. Les recuerdo entonces, el día sábado tendremos esta videoconferencia y estaré muy atento a cualquier inquietud que tengan ustedes sobre ese particular. ¿Listo? Les deseo una feliz noche. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Ludwig? No, profesor, no, que muchas gracias, profesor Julio Ok, César. bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces una feliz noche. Que esté muy bien. Bueno, perfecto. Buenas Bueno, hasta noches. luego. Gracias, hasta luego.